Hola, zaragocistas. Derrota en casa con Burgos en un partido que me decepcionó por la raza de perder, no como había do Levante, que se perdió jugando con ambición. Ayer pues se salió como si la temporada ya estase feita y este un error pro gran, porque si no voy a decir o tópico da categoría en fútbol, cualquier deporte, si no sale 100%, pierdes y a Burgos pues le bastó con hacer un partido correcto, con mucha efectividad en ataque, pero correcto, bien, ganó bien. Y no solo, no nomás por su yo trabajo, sino también por lo que hizo y no hizo o Real Zaragoza, que mereció perder en un partido que de impuestos resultados, y si se ganaba ya casi te olvidabas del problema del descenso. Pareció, no sé, como si con esos resultados ya, pues bueno, pues no pasa cosa, íbamos a salir a ver qué pasa y bueno, pues más remedio pues a esos partidos de Julio Velázquez, que si salía a ver qué pasaba. París se va como si no hace cosas en juego, y a permanencia no lle feita ni mucho menos, y yo tengo mi gana y más que más con la mentalidad de este equipo a jugarnos o descenso o zaguer partido. Esperemos que no, pero por ejemplo el Albacete lleva 4 victorias de seguido, o Mirandés también venía de ganar 2 partidos, así no es que no te puedes confitar y aprovechar estas oportunidades en casa tuya con un rival que lleva 2 pillos de fuera de casa. Y bueno, yo ya desde o principio con la alineación pues me sorprendió y también me folgó belleza a Cristian, pero me pienso que no llega o partido que le feba más honra para tornar, porque lleva cosas en juego y le va pues meses sin jugar. Y tampoco no me pienso que la realidad haya feito las cosas mal como para estar suplente. Después, la defensa de 5 pues no funcionó ayer, tampoco hubo reacción con los cambios, cosa que me sorprendió. Valera de lateral pues no vale, y Antimas me pienso que hay un jugador que a Valera se lo ha hinchado y que no puede con la presión de este equipo, y estoy con un partido pro malo. Y Cedasca, que va feito 2 buenos partidos, pues también puede haber feito más. Sí que de verdad as laisas, pero ayer faltó tensión, faltó actitud, y se os va a faltar muchas cosas como para poder ganar un partido. No nomás hizo fació buenas cosas, poco más de decir, pero en estos 4 partidos pues claro, son 5 puntos, quedan 12, pero en esta categoría pues cualquier cosa puede pasar. Y con el partido de ayer pues también, sin esa suerte que no nomás jugó 5 minutos como Jaleva o Real Zaragoza y le valió para poder empatar. A segunda parte ya pintaba una otra cosa, y a los 20 segundos te puedes sacar tú de centro, te meten un gol, y eso es falta de concentración muy clara. Y después había cosas que también llaman mucho la atención, como a tardanza en hacer los cambios, cuando se ve que el partido y era atascado, que no se plegaba a portería, sino llega pues, con la jugada de rasmea o de impulso. Y me llama la atención Bagis, que
si vas perdiendo en casa y no lo sacas, y sacas en tisa hasta el Benris, pues deja entrever pues cosas que los entrenamientos o la suya actitud o estado de forma pues, pues no llevo bueno, y un jugador que tiene 2 años más de contrato. A mí me suena que este estilo y una venta clara, pero también cal vos darle una mica en el escaparate. Manu Vallejo no cuenta parres y bueno, no sé si a la entrada de Cuenca también una mica pensando en darle una bella oportunidad para la temporada venien, pero cuenta cosas a falta de cambios y ayer me pienso que se ha hecho todo varias cosas. Un tema mental, impueste que me sorprende, impueste 2 partidos buenos y fuera de casa, pero también se hace un poder más gran para esta plantilla y, y, se, y se sintió ayer. Y también un tema físico del esfuerzo de los varios partidos a falta de cambios por las baixas y que se achuntó todo y bueno, se puede hacer un mal partido, pero que sí se puede perder, pero me pienso que cal contramostrar una otra actitud y a lo menos pues meterle una mica más de intensidad, con todo y con eso que las cosas no te salgan como a toda la ganaría, pero tiene una raza de complicarse uno solo y claro, había varios equipos y una cosa una mica que es probable, pero tampoco no se ve demasiado mal, pero que como digo, si nos saca el partido nos jugamos o descenso y esta plantilla mentalmente yo no la veo capaz de poder superar esa presión. Ojalá me equivoque si plega este caso, ojalá que no, y bueno, de fuera de casa y no sabe ayer si le juega con menos presión que en casa o con todo que eso siga para enfregar que a la mayoría de jugadores se les caiga a madera de encima, pero vimos ayer porque con esta categoría tampoco no nunca sabes, aún puedes ganar y aún puedes perder. Venga, bueno.